Muy buenos días. Bienvenidos a la tercera agenda académica, foro académico del 22º Congreso Gastronómico de Popayán. Antes de dar inicio, queremos agradecer a quienes hacen posible este evento. Gobierno de Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Colombia a la Mesa, Red de Eventos Gastronómicos, Instituto Guatemalteco de Turismo, Gobernación del Cauca, Alcaldía de Popayán, Alcaldía de Leticia, Alcaldía de Patía, Cámara de Comercio del Cauca, Universidad del Cauca, Compañía Energética de Occidente, Banco Mundo Mujer, Banco de Occidente, Coca para la Paz, Supergiros, Urbacer, Cervalle, Industria Licorera del Cauca, Universo Gastronómico, Aderezos, UTEM Batía, Por Colombia, Cervagro, Colombia Chef y Saico. Queremos dar inicio el día de hoy en nuestra jornada académica con el conversatorio Descubriendo Patía, Gastronomía, Cultura y Turismo. Aquí nos acompañan en este conversatorio el señor John Jairo Fuentes. Él es el alcalde municipal de Patía, politólogo y especialista en políticas públicas con una sólida trayectoria en la gestión social y educativa. Desde su actual rol, implementa políticas orientadas al desarrollo integral de la comunidad, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo territorial sostenible. Además, es un firme defensor del diálogo intercultural y del fortalecimiento de las capacidades locales para la construcción de paz y desarrollo. Su enfoque académico y profesional ha estado siempre ligado a la comprensión y solución de las problemáticas sociales y políticas del suroccidente colombiano. Durante más de 8 años, John Jairo Fuentes se desempeñó como profesor en Ciencias Sociales y Filosofía, transmitiendo su conocimiento y valores a las nuevas generaciones. Su carrera como educador lo llevó a comprender profundamente las necesidades y desafíos de la juventud, fortaleciendo su convicción en la importancia de la educación como motor del cambio social. Con él se encuentra Eduardo Angulo. Él es líder comunitario, emprendedor y gestor de proyectos de región. Miembro de la Asociatividad Turística del Valle del Patía y actualmente se desempeña ad honorem como consejero de Cultura y presidente del Consejo Municipal de Turismo de Patía y presidente de la Junta Directiva de la Fundación Huella Empresarial. Cuenta con formación en Administración de Empresas del programa académico financiado por el Consejo Británico y la Organización de los Estados Unidos Americanos, OEA, a través del convenio Andrés Bello. En su trayectoria de experiencia a través del Instituto Universitario Internacional Simón Bolívar, adscrito a la Red Internacional de los Colegios del Mundo Unido, contó con la gran oportunidad de compartir, además de lo académico y deportivo, su cultura, su liderazgo, sus creencias e idiosincrasia sin distingos de ninguna índole, con estudiantes de más de 50 países y de diferentes continentes, lo que fortaleció su visión intercultural, empresarial y comunitaria. Además de su liderazgo comunitario, promueve los derechos al agua y la vida, los derechos humanos, ambientales, étnico-territoriales y ancestrales. Y en vista de la importancia del sector turismo en la economía local y regional, ha cursado estudios en gestión cultural y territorio, turismo rural sostenible, formación de competencias para la participación y el fomento asociativo, atractivos turísticos y territorios sostenibles y educación ambiental, entre otros. Ha adquirido experiencia laboral y académica en el sector público y privado, con énfasis en formulación, evaluación, gerencia de proyectos de inversión social y planificación del desarrollo regional y municipal. Ha participado en conferencias latinoamericanas del Caribe, varias publicaciones en diferentes revistas y periódicos, incluido el UWC Journal, y también en distintas actividades académicas y empresariales, no solo en Colombia, sino en Ecuador, Perú, Bolivia, Cuba y Estados Unidos. Y se resalta la importancia de conocer de primera mano en San Salvador y otros municipios de la República de El Salvador los procesos vivenciales y comunitarios de posconflicto en Centroamérica.
También nos acompaña Adolfo Albán Achinte, es maestro en Bellas Artes con especialización en pintura de la Universidad Nacional de Bogotá. Realizó estudios en maestría en comunicación y diseño cultural en la Universidad del Valle en Santiago de Cali y doctor en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, Ecuador. Desde 1984 viene participando de los talleres experimentales de grabado organizados en el Museo Rayo en Roldanillo, haciendo parte del colectivo Arcoíris, y desde 2005 hace parte del colectivo 5, de artistas del centro del Valle del Cauca. Se ha formado en temáticas como técnicas pictóricas contemporáneas, cultura, patrimonio cultural y desarrollo, gestión cultural y participación comunitaria, gerencia de instituciones culturales y mediación pedagógica y nuevas tecnologías de la comunicación. Como pintor, serígrafo y grabador, ha participado en más de 40 exposiciones colectivas y tiene 20 exposiciones individuales. Señoras y señores, con ustedes el conversatorio Descubriendo Patía, Gastronomía, Cultura y Turismo. Bienvenido, alcalde, bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Reciban un saludo muy especial de parte del municipio del Patía, de su alcalde John Jairo Fuentes Quinayás. Para mí es un honor compartir con ustedes. Agradecerle al Congreso Gastronómico por invitar a este importante municipio de nuestro departamento del Cauca, y un privilegio compartir con dos grandes maestros como el profesor Adolfo Albán, mi profesor de la Universidad del Cauca, y don Eduardo Angulo. Es un orgullo para mí compartir este escenario junto a ellos. John Jairo Fuentes es un hijo del proceso campesino de la cordillera del Patía, con descendencia yanacona también, mi segundo apellido es Quinayás, y en esa mezcla que nos dejó los procesos coloniales, también con familia afrodescendiente. El Patía es un Patía afro, un Patía campesino, pero también un Patía con unos orígenes indígenas. Recordemos que el municipio, este territorio por allá en 1935 empezó el proceso de conquista de Sebastián de Belalcázar, que venía en esa ruta conquistadora desde Quito, Ecuador, hacia nuestro país. Lamentablemente en ese proceso genocida se desaparecieron nuestros pueblos, como el pueblo de Patía, los huachiconos, los indaguas, del mismo modo los casaguaras. Según los estudios antropológicos que se han realizado, esas primeras comunidades nativas eran descendientes del pueblo inca. O sea, orgullosamente podemos decir que tenemos sangre indígena de ese importante imperio de resistencia también a la invasión española que vivimos en nuestro territorio. Luego, entre el siglo XVI e inicios del siglo XVII, pues se presenta la llegada de la población afrodescendiente, esa población resistente, también traída en condición de esclavitud desde el continente africano. Es importante tener en cuenta y subrayar que esta población fue una población rebelde, una población de resistencia, y se formaron palenques sobre el río Patía y los denominados cimarrones, que fueron diásporas de la población afro, que hoy se mantiene en una población, hoy por hoy, del 70% de la población afrodescendiente de nuestro municipio del Patía. Esto también nos lleva a entender de que estos dos pueblos, uno de alguna manera exterminado y otro que llega a liderar estos procesos de defensa de nuestro territorio. Hoy por hoy podemos decir que luego de ese proceso colonial, del proceso de hacienda, donde de alguna manera podemos ver el despojo también del territorio, y podemos decir que la parte de la población afrodescendiente queda viviendo en las inmediaciones de la hacienda, así que fue ese modelo también feudal que se da
en el municipio del Patía, pero que esa resistencia nos han dejado grandes legados, por ejemplo, el bambuco patiano o el bambuco viejo, como se le denomina, y del que el profesor Adolfo Albán ha sido uno de los que rescata este proceso cultural, musical, y que hoy por hoy podemos sentirnos orgullosos de esta representación, y que existen agrupaciones tan importantes como Son del Tuno, como las Cantadoras del Patía, que son reflejo de ese proceso de resistencia y que lograron sobrevivir a estos procesos de esclavitud. La resistencia también la podemos ver hoy como la que transmite la profe Lola a través de la pedagogía, de la corridez, y de esa manera vemos cómo el folclore, la cultura, el arte, la gastronomía son producto de la resistencia de nuestros pueblos, de estos territorios que lograron permanecer en el tiempo. Hoy por hoy podemos ver a través de la gastronomía cómo se mantienen productos como el maíz, que es un producto indígena, la yuca, plátano, sandía, totumo, melón, piñuela y mango. Dentro de la gastronomía, pues uno de los más importantes que existen en el Patía es el guampín, el empautado, que es un plato también entre el pasado ancestral, pero también de la gastronomía contemporánea. Decirles que desde la Alcaldía Municipal del Patía, siendo conscientes de este importante proceso que se ha vivido en nuestro territorio, entendiendo la importancia del Patía también para el sur del departamento del Cauca, apostamos al turismo, a ese turismo que lo podemos denominar un turismo integral, un turismo también que permita que nuestras comunidades se puedan dar a conocer en el nivel nacional e internacional, pero que también se mantengan esos procesos de resistencia y fortalecimiento cultural. Hoy por hoy existen unos proyectos importantes para el municipio, como es la variante Timbío-El Estanquillo, que consideramos que es una apertura hacia el sur de nuestro continente, especialmente de Sudamérica, y otros proyectos de contexto regional y nacional. Y esperamos que estos proyectos fortalezcan a nuestros territorios, pero también entendiendo que es importante que nuestros territorios pues, permanezcan y se mantengan. O sea, sería difícil que exista la llegada de multinacionales o otros actores externos que de una visión económica puedan de alguna manera despojar a nuestras comunidades del territorio. Entonces es muy importante tener esa visión integral y del mismo modo entender que es un territorio que aporta importantemente a la identidad de nuestro país. Entonces yo dejaría allí para escuchar a los dos maestros que me acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo Angulo Velasco es de estirpe campesina, de esas comunidades también que nos ha tocado desde la niñez, desde la infancia, cargar el galón de agua, buscar la leña. Soy totumólogo, busqué bastante totumo en las fincas de mercaderes de Patía, y por eso uno habla de estos procesos con mucha propiedad, porque los conocemos y los hemos vivido. Y no nos da pena, orgullosamente campesinos, pero también hemos tenido la posibilidad de crecer en unos territorios difíciles para nuestras comunidades campesinas, afrodescendientes, porque las condiciones socioeconómicas no han sido las mismas. Pero a pesar de todas esas dificultades, hemos escalado peldaños, hemos aprovechado oportunidades también para que no solamente en el orden personal, sino que en el orden comunitario vamos creciendo. Y hemos ido creciendo con procesos certeros, con procesos muy seguros hacia la organización comunitaria, pero también creciendo con una visión de región que nos permita que desde el municipio de Patía
como epicentro de ese sur del Cauca pueda irradiar el empresarismo, el crecimiento organizativo, la producción agropecuaria, la parte cultural y todo lo que concierne al desarrollo de este territorio. Por eso para nosotros es tan importante que desde la gastronomía que se desarrolla en ese corredor lineal panamericano con el que cuenta nuestro municipio de Patía, es de los pocos municipios que se ingresa y se sale por una vía pavimentada, por la vía panamericana, una vía internacional, donde de una u otra manera transportadores, viajeros nacionales e internacionales cruzan nuestro territorio. Y entonces ¿qué estamos haciendo desde el Patía y nuestros municipios vecinos para aprovechar toda esa gran oportunidad que tenemos allí? Y es precisamente que se ha visionado desde mucho tiempo atrás, no lo ha hecho Eduardo Angulo solamente. Hay una cantidad de actores turísticos en el territorio que nos hemos preocupado también por la generación de ingresos económicos para nuestras comunidades. Nos hemos preocupado por la conservación cultural de nuestro territorio, que nos hemos preocupado por esa organización social, política y económica de nuestras comunidades. Y es así que hoy en el Patía podemos contar con un sinnúmero de atractivos turísticos. Nuestro majestuoso y sagrado territorio del Patía cuenta con una riqueza hídrica, una potencialidad hídrica excepcional. El río Patía, ir recorriendo territorios desde Miraflores, desde la India, desde Angulo, desde La Barca, llegar a Palo Verde, donde yo digo que es un sitio, el 234, donde se juntan dos departamentos, Cauca y Nariño, tres ríos, Patía, Mamaconde y el Huachicono, y cuatro municipios, el enclave de cuatro municipios, Patía, Balboa, Mercaderes por el Cauca y Leiva en el departamento de Nariño. Y vamos subiendo sobre esa margen que comparten Galíndez, Patía y el Pilón Mercaderes sobre un majestuoso puente, dos ríos, ascendiendo a las juntas del río Huachicono y San Jorge, donde están la Cueva de Uribe, el Estrecho, y vamos subiendo sobre toda esa belleza paisajística y territorial que nos ha permitido desarrollar un aspecto turístico. Y en la parte de la meseta también tenemos sitios, Cascada de Reyes, inclusive el Bordo, y lo digo con mucho orgullo, ha crecido de una manera impresionante la oferta y la parte turística. Excelentes hoteles, una oferta gastronómica excelente también sobre la parte de la cordillera Alcalde. Tenemos que potenciar todos esos atractivos turísticos también que hoy no son tan visibles, pero que están allá, desde esa economía local también, desde la producción de café. Y cómo hacemos también turístico que eso que nos ha estigmatizado, no solamente en la cordillera, en el plan, en la meseta y en el municipio de Patía, sino en el territorio, lo de la hoja de coca, porque no lo podemos negar. Pero alcalde, hay que reconocer, y señores presentes en este conversatorio, cómo hoy hay una transformación agroempresarial de la hoja de coca en nuestro municipio. Cómo hoy también los procesos de paz están tan fuertes en nuestro municipio que nos permiten que esa actividad turística sea más factible, que no ha sido difícil y no lo podemos negar, pero el Patía es un territorio excepcional. Tenemos unas condiciones de clima, tenemos unas condiciones excepcionales de la oferta gastronómica. Anoche, por ejemplo, en lo cultural, uno de nuestros grupos de la región, Son del Tuno, nos hizo bailar. Y esa es la oferta turística y cultural que también ofrecemos.
Hoy tendremos la maravillosa presentación de las cantadoras de Patía. Y ese es el turismo cultural también que ejercemos desde nuestro territorio. La majestuosidad de la producción agropecuaria en la región, nuestras frutas tropicales, la producción de sandía, de la papaya patiana, del melón, maracuyá, limón y excepcionalmente la piñuela. Y cómo esos procesos de agrotransformación van incentivando y van creando turismo en nuestra región. Nuestro producto emblemático del Patía, el cumis patiano. Cómo ese producto fomenta y enaltece el turismo de la región. Cuántas personas, viajeros pasan y es de obligatoriedad ya un cumis patiano, una cuca patiana, un pan patiano. Eso sumado a que el desarrollo de nuestra ganadería también lo debemos a ese árbol majestuoso que es el totumo. Y de allí que en el Patía tenemos la ruta del totumo, que nos permite vislumbrar desde esa ruta del totumo toda esa actividad que se generaliza en la producción agropecuaria, en la transformación y desde la artesanía también que se elabora en totumo, cómo crece esa parte turística. Patía es un sitio majestuoso. Patía es una región donde el destino turístico lo tenemos los 365 días del año. Se necesita indiscutiblemente el apoyo de los entes territoriales como lo estamos recibiendo en estos momentos. Yo le decía al alcalde, muchas gracias, porque a pesar de que Patía desde hace años atrás contaba con una política pública de turismo, hoy una política pública desactualizada. Hablamos, dialogamos, propusimos y hemos crecido. Ha tenido esa visión de apoyar el crecimiento para el turismo del Patía y hoy contamos satisfactoriamente con un Consejo Municipal de Turismo. Y esas son las instancias, digámoslo, jurídicas que nos permiten ir creciendo para la presentación de propuestas, proyectos e iniciativas a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y su Viceministerio de Turismo. El Patía hoy es muy fuerte. Hoy es un Patía bonito que estamos transformando desde la producción agropecuaria, en un trabajo también con nuestras organizaciones sociales, con nuestros consejos comunitarios también, porque es en estos territorios donde ejercemos el turismo. Qué importante ver hoy grupos de mujeres también cómo se han asociado para fomentar la actividad turística, para fomentar la producción agropecuaria, para fomentar la producción artesanal, para fomentar la danza y la cultura. Y cómo todas estas actividades generan ingresos económicos que les permiten a las familias unas mejores condiciones de vida. Las familias del Patía seguimos empeñadas en continuar ese proceso de desarrollo. Seguimos empeñados en la paz del territorio y seguimos empeñados en que nuestra gastronomía, que se puede encontrar sobre toda la vía panamericana, en los sitios turísticos, en los ríos, pueda seguir fortalecida con el apoyo de eventos tan importantes como este Congreso Gastronómico de Popayán. Gracias, doctor Enrique González, porque Patía es municipio invitado y nos han dado el honor, el privilegio de sentirnos acá también con esa región de corazón y poder decirles, Patía está aquí presente y Patía es tierra de sabores, de tradición y de magia. Muchísimas gracias. Para bailar mercaderes, para enamorar Patía, para muchachas bonitas, tablón y capellanía, dice un bambuco patiano. Y eso nos va dando cuenta cómo desde la música nos pensamos el territorio y la música también da cuenta
de las maneras de ser, pensar, hacer, sentir de un territorio como lo es la comida. Y en ese sentido, agradecerles al Congreso Gastronómico, doctor Enrique, maestro Carlos Humberto Higuera y demás organizadores de este evento, que le han dado la posibilidad al municipio de Patía de hacerse presente para continuar haciéndose visible, porque cuando nosotros encontramos las referencias de los documentos de la colonia, del Estado colonial, el Valle del Patía era denominado como el Valle Infernal, y así concebían los hispanos asentados en esta ciudad, que miraban ese territorio con desconfianza. Era un territorio estigmatizado negativamente por dos razones fundamentales: por un clima que les era adverso, por esa condición europea y de su blancura y de su piel, y por unos negros y unas negras que habían traído desarraigados del África y se habían ido asentando en ese territorio, habían conformado un palenque que es poco referenciado en el sistema educativo colombiano, como poco referenciado ha sido el Valle del Patía como territorio, como acontece con muchos de los territorios nuestros indígenas, afros o campesinos, y que han hecho parte fundamental de la historia de este país, y era el Palenque del Castigo. Y ese Palenque del Castigo tuvo una connotación bien interesante que uno puede pensar, a diferencia de otros palenques que hubo en esto que hoy en día llamamos Colombia, y es que estaba integrado por indígenas que habían quedado de una matanza que hicieron de indígenas, de esos negros que se fugaban de las haciendas y de las minas del Chocó e iban a parar al Palenque del Castigo, ubicado en la hoz de Minamá, allí donde el río Patía rompe la cordillera occidental y se dirige hacia el Pacífico, y también por blancos empobrecidos que tenían problemas con la justicia. Entonces los palenques se convertían en esos sitios de refugio, y esa va a ser una característica del Palenque del Castigo que nos haría pensar hoy en día en esta contemporaneidad, cuando andamos en las discusiones de la interculturalidad, pues que fue un palenque que recogió gente de diversas procedencias y de diversas culturas, y ese palenque va a ser interesante justamente por esa razón. Y a partir de ese palenque empieza un proceso interesante de poblamiento del Valle del Patía. Yo no me voy a extender mucho en esa historia, pues porque el tiempo es corto, ¿cierto? Y la historia es larga, pero lo que va a ser interesante, inclusive para entender, ayer estaban vendiendo en el pabellón de Patía el cumis, para entender históricamente dónde es que viene eso y cómo es que se va conformando eso. Porque entonces en el siglo XVIII, bueno, las primeras referencias de ese territorio se dan en 1535, cuando a Pedro de Añasco y Juan de Ampubia, el pueblo de los Pastos hace referencia a un valle rico en oro. Y como ellos venían buscando, entre otras, bueno, ellos venían buscando otras cosas, entre otras, doctor Enrique, comida, porque Europa estaba muriendo de hambre después de la pequeña glaciación y de la peste bubónica, y venían también buscando medicinas para las enfermedades de la época, y se encontraron aquí con dos elementos fundamentales que les contribuyeron a resolver los problemas de conflictos que tenían allá, que fue el oro y la plata, ¿cierto? Y más significativa la plata que el oro. Y entonces ese pueblo de los Pastos le hace referencia a ellos de un valle rico en oro. Las primeras catas de oro que se van a hacer en ese territorio son hacia 1726, estamos hablando de los inicios del siglo XVIII, y empiezan entonces a reportar pues que allá se está encontrando ese oro de aluvión que se ha encontrado históricamente en el Valle del Patía. Ya por allá, en 1749, un pardo libre, Fabián Hernández, que he venido rastreando, bueno, cómo fue que ese pardo libre fue consiguiendo todas esas tierras que consiguió, dona una de sus propiedades, que era la hacienda del Guavito, y dice el documento de donación para que estas gentes construyan su iglesia, puedan celebrar sus fiestas y puedan enterrar sus muertos. Y ahí entonces se empieza a armar esa capilla que hay hoy en día. Es una capilla que viene desde el siglo
XVIII, ¿cierto? Entonces el caserío de Patía se empieza a conformar por allá en 1749 más o menos. ¿Y por qué yo hacía referencia a lo del cumis con estas épocas? Porque en el siglo XVIII vamos a encontrar que las haciendas patianas, la hacienda patiana que va configurando, tiene una característica fundamental, es una hacienda ganadera. De hecho, el Valle del Patía se convierte en la despensa cárnica de esta sociedad de Popayán. De allá venía el ganado que se comía aquí en Popayán en el siglo XVIII. Y claro, traer ese ganado de allá, pues hoy en día por la Panamericana nos demoramos 2 horas en llegar al territorio. En esa época eran 15 días donde habían fondas, en donde esos arrieros llevaban 2 días el ganado, acampaban en un lugar, hacían descansar el ganado, comía la gente y seguían y llegaban hasta acá. Y hay muchos problemas en esa época porque entonces ese ganado llegaba muy flaco, maestro Higuera, llegaba muy flaco, y entonces claro, cuando llegaba la comercialización de aquí, se emproblemaban con ese ganado del Patía, pues porque llegaba muy flaco, y entonces esa carne ya para la matanza acá se convertía en un problema. Entonces la carne va a ser un elemento fundamental en la culinaria del Patía. Va a ser ahí un referente histórico que lo tenemos allí por la cantidad de ganado que habían en las haciendas de la época. Y aquí está María Alejandra González también, ¿cierto? La hacienda de Miraflores, eso ya se reporta desde el siglo XVIII, la hacienda del Rincón, la hacienda de Guachicono, por ejemplo, ¿cierto? Son haciendas en donde hay muchísimo ganado, hay mucho ganado. Y eso va a tener también una particularidad, como hay mucho ganado, hay mucha leche, y empiezan a haber unas prácticas culturales que son bien interesantes, porque es que esto de la comida, a mi modo de ver, y puede ser que yo esté equivocado, no se puede analizar la comida en sí misma, hay que analizar la comida con relación al territorio, con relación a la cultura, con relación al pensamiento de la gente de un lugar, porque la comida da cuenta de todos esos aspectos y de los acontecimientos históricos, porque en el siglo XIX, entonces en las guerras de independencia, eso también va a ser interesante, el ganado del Patía en la alimentación de los ejércitos, primero de la corona y después de los ejércitos libertarios, en donde ellos participaron en el famoso ejército de los macheteros, que fue fundamental inclusive, ¿cierto?, para la liberación del Imperio Español en la famosa batalla de la Cuchilla, donde el ejército de los macheteros le gana la batalla al gobernador Tacón. Bueno, eso es parte de la historia, y voy enredando la historia, ¿cierto?, con la comida. Entonces había mucha leche y habían unas prácticas muy interesantes, porque resulta que ese ganado era cimarrón. Acuerden que el concepto de cimarrón lo traen los españoles haciendo referencia al ganado que pastaba libremente. Ese concepto luego se lo van a pasar a esos negros y esas negras que se fugaban de las haciendas buscando su libertad. Entonces el concepto de libertad va a ser allí interesante, porque es un ganado que pasta libremente, ese es el cimarrón, y eso se lleva a las personas que se fugan buscando la libertad. ¿Qué acontecía en esas haciendas? Acontecía un hecho interesantísimo, que es el que, como había mucho ganado, la gente ordeñaba ese ganado que andaba libre. Y los propietarios ricos de la época, muchos de ellos eran ausentistas, hispanos que vivían aquí, hacían parte del cabildo de Popayán, pero casi nunca iban al Valle del Patía. ¿Quiénes les administraban esas haciendas? El capitán de hacienda, que en la mayoría de los casos era un negro esclavo de confianza del amo hacendatario que administraba esas haciendas. Y no les voy a contar los conflictos territoriales de esa época, pues porque me quedo allí, el tiempo se acaba y no alcanzo a decir lo que tengo que decir a propósito del Congreso Gastronómico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la relación? Y miren esto, porque entonces la comida también se puede analizar desde las estructuras de poder. Entonces esa gente ordeñaba, y de pronto iba el amo hacendatario con sus peones cuando veía a alguien ordeñando, y entonces ese ordeño que se hacía a ese ganado cimarrón le favorecía a él para que esas reses no se fueran a morir de mastitis, porque era tanta la producción de leche de la época, ¿cierto?, que entonces había esa especie de negociación. Listo, entonces ustedes ordeñen
y usufructen esa leche, porque entonces él está recibiendo un beneficio. ¿Por qué la leche? ¿Cierto? Porque entonces es otro de los elementos fundamentales en la comida del Valle del Patía hasta el día de hoy. Ahí ya debe haber cumis para que más tarde vamos a seguir comiendo con cucas, y eso tiene que ver con eso. Ahora, hay algo bien interesante con relación a esa leche y a los pastos del Valle del Patía, ¿cierto? Que tienen que ver con, entre otras, ya lo dijo Eduardo, el matarratón y la tripa del totumo son dos productos que aumentan la producción de la leche en el ganado y aumentan la calidad de la leche. Por eso es que el cumis patiano es cremoso, no es líquido como se encuentra en otras partes del país. Y eso tiene también que ver con un proceso de fotosíntesis, porque es que resulta que el Valle del Patía, miren cómo vamos engarzando todo esto hasta con el clima, ¿cierto? Tiene una hora más de luz, sobre todo en época del verano. Entonces los procesos de fotosíntesis aumentan por esa hora más de luz que hay en el Valle del Patía, y eso hace entonces que los pastos, y eso lo aprendí yo del maestro Carlos Humberto Higuera, ¿cierto? El pasto del Patía tenga esa calidad que permite que esa leche sea así y que ese cumis sea cremoso. Bueno, vamos engarzando todos estos procesos, ¿cierto? Entonces en el siglo XVIII está la gran hacienda patiana, pero también está el platanar como esa unidad productiva pequeña de esos negros manumisos olivertos que fueron adquiriendo terrenos, inclusive porque los gobernadores de esa época, estoy recordando aquí a Francisco de Quizábal, por ejemplo, empiezan entonces a hacer negociaciones con ellos, y voy encontrando en los documentos del siglo XVIII propietarios negros de pequeñas parcelas en donde están desarrollando su producción. ¿Y qué están sembrando en esas haciendas grandes y en esos platanares? Están sembrando plátano y maíz, y ese plátano y maíz, y sobre todo el maíz, nos va a explicar, y también producían arroz, siglo XVIII produciendo arroz en el Valle del Patía, que se produjo hasta mediados del siglo XX, doctor Enrique, ¿cierto? Ese arroz nos va a explicar entonces la presencia del sango como una de las sopas fundamentales de la culinaria patiana, esa sopa espesa, ¿cierto? Ese sango de arroz, ese sango de maíz, que son sopas muy espesas, muy deliciosas, que tienen carne, a diferencia del guampín, que es un plato que se hace con la leche y sus derivados, la leche, el queso y la mantequilla, y hay 7 clases de guampín, porque entonces está el guampín de maíz, está el guampín de frijol, está el guampín de plátano frito, está el guampín de huevo, que son esos platos que las mujeres se inventaron. Y lo que yo he venido encontrando en este rastreo histórico es que el Valle del Patía ha tenido, bueno, el tema climático ha sido desde siempre, ¿cierto? Un valle caluroso, y por eso era el valle invernal, ¿no? Para esa condición de los europeos era el valle invernal. Pero por otro lado que ha sido pues, bien interesante, es que esos platos se fueron preparando justamente a partir de la disponibilidad que el entorno daba para estas comunidades. Entonces el arroz, fíjense ustedes, el arroz que en el Patía se va a consumir como mazamorra y no como arroz seco. El arroz seco se viene a comer en el Valle del Patía después de la década de los 60 hacia adelante. Anteriormente no se consumía el arroz. Iba a hablar de la receta del guampín, perdónenme que la historia me fue agarrando por otro lado, porque es que esas mujeres patianas a finales del siglo XIX se fueron inventando ese plato. ¿Por qué? El clima y las plagas de langosta que asolaban ese Valle del Patía y se comían todos los cultivos. Entonces había mucha gente que no tenía la posibilidad de tener proteína animal en su dieta cotidiana, y había mucha leche, y se inventaron el guampín. Por eso es que el guampín que se hace con ese frijolito que se llama matambre, ¿cierto? Al guampín se le llama matambre también, y era esa sopa que le daba la posibilidad a la gente de, no teniendo carne, poder consumir una sopa.
Y aquí quiero hacer un paréntesis para referenciarles que en el Valle del Patía hay sangos, hay caldos, hay sopas y hay mazamorras. Digamos que en el espectro bueno, hay amasijos, hay arepas, hay bizcochos, hay bebidas fermentadas, hay refrescos. Es decir, que el espectro culinario del territorio es impresionantemente amplio, impresionantemente amplio. ¿Cuándo se empieza a reducir? ¿Cuánto me queda de tiempo? Uno se va emocionando con esto, ¿cierto? Y entonces el tiempo va transcurriendo. ¿Cuándo se empieza a transformar esa riqueza gastronómica del territorio? Cuando se abre la carretera panamericana, conflicto con el Perú, entonces encontramos circunstancias de orden social que van a incidir en la transformación culinaria de un territorio. Miren todas las implicaciones que tiene esto, ¿cierto? Entonces una receta tiene que estar articulada con todos esos fenómenos que se están dando. Entonces, carretera panamericana, ¿qué es lo que va a acontecer? Guerra con el Perú. Entonces hay que conectar Popayán con Pasto, ¿cierto? Para enviar las tropas por aquí y se abre esa carretera. Y a esa carretera, en la construcción de esa carretera va llegando pues personas de otros lugares. Fundamentalmente se van desplazando de aquí de Popayán, pero empieza a llegar gente del Valle del Cauca y algunos paisas que van llegando también por el territorio. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que culturalmente ese territorio está recibiendo el impacto de la presencia de otras personas, ¿cierto? Y ahí también empieza a construirse una racionalidad, que es una racionalidad capitalista con relación a la concepción de la tenencia y el uso de la tierra. Porque entonces, desde el siglo XVIII hasta 1930, ¿cierto? Los linderos eran por mojones. Entonces los linderos eran por la quebrada tal, por eso es que hay tanto conflicto de linderos en el siglo XVIII y también en el XIX, de la quebrada tal subiendo por la colina hasta el árbol de tal. ¿Y qué pasaba en ese momento? Por ejemplo, cuando un límite entre una hacienda y otra era una quebrada, pues que en invierno corría para un lado y entonces le estaba quitando tierra a uno y dándole tierra al otro, y en verano se movía para el otro lado y le estaba dando tierra al contrario y quitándole tierra al otro, y se armaban esos conflictos de lindero tan impresionantes. Buenos días. Me dio sed, esperen un momentico que… Y con la carretera panamericana empiezan a llegar empaquetados al Valle del Patía, pues porque ya están empezando a producir, ¿cierto? Y eso va a empezar entonces a transformar la dieta alimentaria de la gente, y en la medida en que avance el siglo XX, pues entonces ya la macarela, ¿cierto? Los espaguetis, ¿sí? Todos empaquetados van transformando esa prácticas culinarias, entre otras cosas, porque los procesos de cocción se transforman. Porque entonces esos platos tradicionales del territorio, muchos de ellos requieren de largos procesos de cocción, ¿cierto? Y entonces, con el aceleramiento del tiempo y de las sociedades, pues cada vez más se va requiriendo menos inversión de tiempo en los procesos de preparación de la comida, ¿cierto? Y entonces eso lo que va haciendo es que pues unos espaguetis, se hierve el agua, se echa ahí, eso en un momentico están. A diferencia de un guampín, por ejemplo, maestra Ana Amelia, que es una de las portadoras del conocimiento culinario del territorio, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demoran esos procesos? Entonces se va suprimiendo el tiempo de cocción, y toda esa oferta que va entrando al territorio, entre otras cosas, va produciendo esos cambios. Ya me metí en el siglo XX porque es que estaba muy metido en el XVIII, pasé por el XIX y hacía la carrera, y me voy a quedar en el siglo XX. ¿Por qué? Porque entonces a mitad del siglo XX va a acontecer un hecho a nivel de la producción que es bien interesante y que va a producir otras transformaciones, y es la famosa Revolución Verde. ¿Y qué pasó con la Revolución Verde? Pues que era el proceso o la pretensión de industrialización del campo para entonces conectar la economía con el mundo global.
¿Y qué es lo que va a producir la revolución verde? Un proceso de homogenización del campo. Entonces la pequeña parcela productiva de pan coger empieza a desaparecer, pues porque entonces ya lo que se requiere para el mercado internacional es unos productos que son los que hay que cultivar para vender, y muchas recetas que requerían de esos productos locales empiezan a desaparecer. Justamente ¿por qué? Pues porque esos cultivos ya van desapareciendo también. Miren la relación también entre los procesos productivos y la comida. Entonces la revolución verde va a producir ahí una transformación interesante en el proceso de las prácticas culinarias del territorio. Bueno, voy terminando diciendo lo siguiente. Es que terminar con estos temas, eso es como tan difícil, pero hay que terminar algún día, ¿cierto? Porque hay que darle paso a las siguientes charlas y conversatorios que hay en este espacio académico, que me parece muy interesante. Y es que, bueno, desde 1988 iniciamos un proceso que le llamamos de recuperación de tradiciones culturales. Ahí está la música y el baile del bambuco, las tradiciones y las prácticas fúnebres, los cantos de alabados, arrullos, salves, letanías, esa parte espiritual que es tan fundamental en las comunidades, y la culinaria. Bueno, la música del violín también ahí que se ha venido recuperando, ¿cierto? Y esas prácticas culinarias con la maestra Ana Amelia hemos hecho muchos talleres de recuperación de la memoria gastronómica del territorio, y hoy en día en las fiestas, ¿cierto? Se están abriendo, en las fiestas patronales se están abriendo espacios para que esos platos tradicionales se preparen y se le ofrezcan a la gente. Eso es como parte de las estrategias del recuperar el conocimiento culinario del territorio. Hay 3 calendarios que me parece interesante, para ir ya redondeando todo esto, interesante concebir, y es el calendario productivo, que en el Valle del Patía tiene 2 dinámicas: la cosecha principal, ¿cierto?, y la cosecha de travesía. La principal, que va a arrancar ahora, ¿cierto?, en septiembre, si es que nos llueve en el territorio, porque anteriormente por esta época ya empezaban las primeras aguas, ¿cierto? Y entonces, porque en agosto se había quemado, se había rozado, se había preparado la tierra, en septiembre se cultivaba. Y miren esto tan interesante, esto de la producción con relación a aspectos de orden simbólico, que también hay que analizarlo con la comida. Se sembraba maíz por esta época para que en noviembre hubiera maíz tierno para hacer las masitas de maíz para el 2 de noviembre, que es la fiesta de las ánimas, de todos los santos. Y ahí hay una relación también. Entonces, son dos momentos de producción, la cosecha principal y la de travesía, y en la mitad de esas 2 cosechas, ¿qué hay? La fiesta de Nuestra Señora del Tránsito, que es la patrona del Valle del Patía, en 15 de agosto, acabamos de pasar esa fiesta, y esa fiesta se hace en homenaje a ¿qué? A la tierra, y en gratitud por los beneficios de la tierra. Es una fiesta que está en el medio entre un ciclo productivo y otro, y eso tiene connotaciones fundamentales para la gente, ¿cierto?, en el territorio. Entonces, por eso la fiesta del Valle es monumental, ¿cierto? Es una fiesta absolutamente impresionante, donde llega al caserío de Patía, a Patía, como se le nombra, pues todas las comunidades a reunirse en esa fiesta. Yo he encontrado, por ejemplo, en documentos históricos, ¿cierto?, cómo se celebraba, por ejemplo, la fiesta en el siglo XIX. Ya hay reportes en el siglo XIX de la celebración de esa fiesta del 15 de agosto. Bueno, está el calendario productivo, está un calendario festivo que se va superponiendo a esos 2 ciclos productivos, porque entonces están las fiestas patronales y las fiestas del lugar. Las fiestas patronales a los santos patronos, pero en el Valle del Patía, y ustedes dirán, ¿y esa gente a qué horas trabaja? Pues trabajan, ¿cierto? Por eso es que hay fiesta, porque se trabaja. Si uno no trabajara, no necesitaría tiempos de descanso, ¿no? El que suda es porque está trabajando, y el que trabaja tiene derecho a descansar. Entonces, por eso en el territorio se celebran. Y entonces las fiestas locales, o como yo les he llamado, de espectro reducido, son todas aquellas que en los lugares se hacen en homenaje a un producto.
la fiesta de la piñuela, la fiesta del mangostino, la fiesta del queso, la fiesta de la leche. En cada comunidad la fiesta de la leña. Hay una comunidad que, porque hay 2 ciclos también de fiesta, las fiestas del agua y las fiestas del verano. En el primer semestre, como históricamente ha llovido, entonces había estado en un barrialero tenaz, y hay una comunidad que es la fiesta del barro, porque uno vaya a bailar y eso es un barrialero impresionante, y ojo, muy rico uno bailar en medio de ese barrialero. O sea que la gente que vaya a esas fiestas pues no puede ir así como con los zapatos recién compraditos, porque es que se me van a ensuciar. No, uno va a bailar y uno baila en las condiciones que sea, y va también a tomar chancuco, que es la bebida, digamos, tradicional hecha en los alambiques tradicionales, que fue perseguida por la policía rural a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando se establece por parte del Estado la hegemonía en la producción de las bebidas fermentadas y aparecen pues todas las industrias de licores departamentales. Pero el chancuco se sigue produciendo en el territorio. Y hoy en día en el territorio se dice que el chancuco es una bebida espiritual, porque cuando uno se toma la flor, el espíritu se va para otro lado, ¿cierto? Entonces, lástima que no hayamos traído un alambique para haber hecho degustación de chancuco en el marco de este congreso gastronómico. Termino con nombres de platos que son curiosos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el plato del cuantuay. Hay un plato en el Patía que es el plato del cuantuay. El plato del cuantuay es ese que se prepara cuando uno está haciendo el almuerzo y de pronto llegaron 3 o 4 personas que uno no esperaba. Miércoles, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, históricamente la mamá le decía a la niña, vaya a la cocina y mire qué hay. Y se hacía la sopa del cuantuay. De lo que hay, se hace la sopa. Miren la creatividad de la gente, y el lenguaje va a ser fundamental también para uno interpretar entonces qué significa un plato en una situación específica, en una comunidad o una cultura en particular. Entonces la sopa del cuantuay, que eso es una sopa del cuantuay, ese le resuelve a uno cualquier situación de una visita inesperada. La otra es el plato del peregrino o el plato del viajero, y eso da cuenta del pensamiento solidario de la gente del territorio. Siempre en las cocinas de las familias del Valle del Patía se cocina de más, porque hay que tener siempre el plato del peregrino, y es el plato de la persona que llega porque va de paso. ¿Y con qué lo reciben a uno en el Valle del Patía? Como en muchas regiones, pues yo no estoy diciendo que eso sea específico del territorio, no estamos hablando de un territorio y estamos mostrando las singularidades. Se recibe con comida, porque inclusive en el Patía, cuando uno llega a una casa, y anteriormente pues cuando se andaba de a caballo, se llegaba y lo primero que le decían a uno es desmonte, ¿cierto? Y lo segundo que le dan a uno era el refresco, y era la piñuelada, por ejemplo, que eso es una delicia. Bueno, los invito a que algún día se tomen una piñuelada del Valle del Patía. No vayan a comer cumis después de la piñuelada, porque eso sí produce unos efectos, ¿cierto?, difíciles pues para digerir allí. Primero una piñuelada en un momentico y después más tarde el cumis con cuca negra del territorio. Entonces, ese plato del peregrino da cuenta de la manera solidaria como la gente vive en un territorio. Y quizá aquí, maestro Carlos Humberto, nos estamos metiendo más como en la filosofía, ¿cierto? La filosofía y lo que implica, digamos, un plato en el pensamiento de una sociedad, porque es que la comida también da cuenta de cómo una sociedad piensa. Y eso es fundamental entenderlo de esa manera. Es decir, cómo por ejemplo, en la práctica del descarne, que se hacía en el siglo XIX y que hoy se hace de manera distinta y resignificada, y se ofrece en las fiestas populares, en el siglo XVIII era que, ahora estoy metido en los documentos de la colonia, trabajando sobre avigeos y cuatreros, ¿cierto? Entonces se sustraían una res, la descuartizaban, la asesineaban, la salaban, la ponían a secar en las tasajeras, dicen los documentos del siglo XVIII, y todavía hoy en día en el Patía se sigue nombrando de esa forma, ¿cierto? Que es esa vara en donde se cuelga la carne para que se seque al humo y al viento, ¿sí? En las tasajeras. Y esa práctica se llamaba descarne, y hubo distintos tipos de descarne. Manuel Usa, un antropólogo que ya no está físicamente con nosotros, Manuelito Usa, ¿cierto? Él escribió una tesis muy interesante a propósito del descarne. Entonces,
muchos descarnes se hacían para darle a las familias menos favorecidas en los momentos de mayor dificultad climática proteína animal para que comieran. Es un acto de solidaridad, el descarne. Hoy en día no se llama así. En las fiestas patronales ya no se sustrae una res, sino que se compra o alguien la dona, ¿cierto? Y se hace el pelaje. Y el pelaje es que el último día de la fiesta patronal se mata una res y se le ofrece carne a todo el que llegue. Eso es una práctica bien interesante de la solidaridad de estas comunidades para acoger al que llegue. Está el lambeñañe, maestra Ana Amelia, que se hace con las vísceras del ganado, ¿cierto? Es un plato absolutamente delicioso. Está el chiringolí, está la sopa de arranque. Y bueno, podríamos seguir allí hablando de estos platos, pero el tiempo siempre es tirano, ¿no? Y uno le agradece a la tiranía del tiempo para que ustedes también puedan descansar de la voz de uno y de lo que uno está conversando. Así que les agradecemos mucho. Los esperamos en el Patía. Ha sido una lucha histórica. Denme 30 segunditos más para decirle, ha sido una lucha histórica para que ese territorio deje de ser el valle infernal de la colonia y ocupe un lugar de dignidad, como hoy creo que el Congreso Gastronómico ha permitido que este territorio llegue en condiciones de dignidad a conversar con la sociedad regional y con la sociedad nacional e internacional. Muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos con unas preguntas pequeñitas, unas 2, 3 preguntitas. Ya me han pedido el micrófono por acá. Muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionada, pero estoy muy emocionada también de ver a Ana Amelia. Ana Amelia no solamente es portadora de tradición, es la creadora de las cantaoras del Patía. Y eso a mí y a todos nos debe dar a entender esa aproximación al territorio desde la música y desde la gastronomía. Ana Amelia, bienvenida. Y yo quiero saber básicamente cómo nacieron esas cantadoras y cómo se relaciona el canto con la comida en el Patía. A ver, muchas gracias. Gracias al Festival Gastronómico que nos ha permitido estar aquí y mostrar algo de nuestra cultura, porque es mucha lo que hay y poco lo que se conoce. Las cantadoras de Patía nacieron con el ánimo de rescatar la cultura, porque había muchos elementos culturales que se estaban perdiendo, se habían perdido. La funebria ya no se escuchaba en el territorio. Las comidas tradicionales habían sido reemplazadas por otras comidas foráneas, por otras comidas extranjeras, y ya no se comía, como lo dijo el maestro Adolfo, por el tiempo, por las circunstancias y por los elementos foráneos que llegaron desde otro territorio. Entonces, por eso nosotros nos pusimos en la tarea de recuperar todas aquellas cosas que se estaban olvidando, como la música. La música nuestra, la mayoría de los afro teníamos una música de percusión, pero fue fácil adaptarnos a la música de cuerda y a otras músicas foráneas que las hicimos parte de nuestra música, y que a partir de allí trabajamos para hacer conocer todo aquello que nuestras comunidades, nuestros jóvenes no conocían. Entonces fue cuando nosotros empezamos a recuperar platos, por ejemplo, y entonces allí tenemos la música, la arepa, tenemos el guampín, tenemos el chancuco, y tenemos una cantidad de elementos musicales que recogen como la historia de esa música, que está relacionada también con la gastronomía. Es el caso del maestro Jairo Ojeda, del profesor Divo José, y de otros que han amado la cultura nuestra y que de esa manera nos han apoyado. También quiero reconocer aquí, frente a todos, el trabajo que ha hecho la familia González, como es el doctor Enrique, primero el doctor Guillermo Alberto, Aleja y todos, porque ellos crecieron en Patía
creyeron a Patía, amaron a Patía, entonces han hecho posible cosas que nos han puesto como en un lugar bien alto, en un lugar bien reconocido por todas las comunidades de la región y especialmente en el Cauca. La música para nosotros es un elemento importantísimo. ¿Recuerdan ustedes que a la venida de los esclavizados y trajeron los tambores? El tambor se sirvió para comunicarse, el tambor sirvió para bailar, para acompañar todos esos acontecimientos importantes en la historia de Patía. Por eso la música está ligada a todo lo que tiene que ver con la vida del patiano, ¿ya? Hay música cuando se muere, hay música cuando se nace y hay música que acompaña cada uno de los momentos importantes de la vida del patiano. Entonces, por eso, la música, la gastronomía y todo aquello que tiene que ver con nuestra cultura, la medicina tradicional, todo eso tiene que ver con esa identidad, con ese amor y ese deseo que tuvieron algunos de nuestros compañeros como Adolfo, Alessandra Rodríguez, para recuperar todo aquello que se estaba perdiendo. Gracias a ellos tenemos comidas que no se habían conocido, como en el amasijo tenemos las charramandúsculas, tenemos el chiringolí, tenemos todas aquellas formas de comida, de expresiones culinarias que el pueblo no lo conoce, pero que a medida de las oportunidades que nos den, vamos a darlas a conocer y vamos a hacer que Patía y el aporte negro de las comunidades que hemos traído a las comunidades sea conocido, sea disfrutado y sea reconocido. Cuando nosotros empezamos a traer municipios invitados de honor al Congreso Gastronómico hace unos 4 años, pues para que no se notara mi preferencia, me tocó traer otros 3 antes, porque yo hubiera traído al Patía de primero, por obvias razones y por toda la cercanía que tenemos con ustedes. Pero yo sí quiero agradecerle, señor alcalde, profesor Albán, profesor Angulo y obviamente profesora Ana Amelia, por su participación aquí en este congreso. Cuentan con un espacio permanente en los congresos gastronómicos para divulgar toda la cultura patiana. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos con nuestro siguiente. Siga. Solamente decirles también que en ese turismo que realizamos, en esa parte cultural, gastronómica, también la literatura hace parte, ¿no?, de ese turismo. El maestro Adolfo Albán, autor de una cantidad de libros de nuestra historia, que eso hace parte también para recorrer esas rutas turísticas. Nuestro alcalde, John Jairo, dice que ya va a publicar su libro también, escritor, no lo ha hecho, y como Eduardo Angulo, que he publicado algunos libros y he participado en otros, hoy quiero muy respetuosamente dejarle al Congreso Gastronómico 2 documentos, 2 libros, al doctor Enrique González, para la biblioteca de ese Congreso Gastronómico. Uno que es Horizontes, yo siempre en Horizontes escribo: camina con firmeza y optimismo sin pensar lo lejos que está el horizonte, porque detrás de cada meta encontraremos un camino acertado para el progreso y la superación. Poesías, reflexiones, y en este libro Voces y Versos de más de 20 escritores a nivel nacional, donde también pude participar. Tengo aquí en la página 97 mi participación y también Voces y Versos, una antología poética. Entonces, esa literatura también hace parte de esa resistencia por dejar ese legado, por dejar impresa toda esa sabiduría en nuestro territorio. Gracias. Muchísimas gracias al alcalde del Bordo Patía, John Jairo Fuentes, a nuestros invitados, Eduardo Angulo Velasco, Adolfo Albana Chinte, por este conversatorio Descubriendo Patía, Gastronomía, Cultura y Turismo. Siga, alcalde. Sí, quería agradecer de corazón
al Congreso Gastronómico, Enrique González, gracias por hacer posible que nuestro municipio de Patía sea ese invitado especial. Llevamos más de 4 meses preparándonos para este importante encuentro. Agradecerle también al profesor Adolfo Albán, para quien tengo una grande admiración desde que fui su estudiante, y lo mismo Ana Amelia y el maestro Eduardo. Gracias a cada uno de ustedes. Reconocer a mi equipo de trabajo de la Administración Municipal de Patía, en cabeza de Rosa Milady, nuestra secretaria de SEDAN, y de verdad que es muy grato para nosotros que ustedes nos permitan que nuestro Patía de resistencia, Patía gastronómico, musical, cultural, pueda mostrarse deportivo, claro que también deporte, tenemos diferentes modalidades, y que nos visiten también a nuestro territorio. Estamos fortaleciendo el turismo, comprometidos, no solo de discurso, sino con toda la realidad de que nuestra Patía sea fortaleza turística del departamento del Cauca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Los invito a pasar. Nosotros tenemos una de las mejores cocinas de Colombia por nuestra tradición, por nuestro